Vamos a dar continuidad al libro del Génesis y vamos a comenzar hoy a estudiar la vida de Abraham, este gran personaje tan importante, tan relevante para el cristianismo como lo fue tanto en el Antiguo Testamento y para el Nuevo. Él funda las bases, o a partir de él se establecen las bases de ambos testamentos. Abraham es llamado el padre de la fe. De ahí viene esa expresión, justificados pues por la fe. Abraham mostró una gran fe delante de Dios y vamos a poder estudiar toda su vida y su proceso de desarrollo. Pasó de ser un adorador de ídolos a ser un verdadero adorador. Así que hoy comenzamos esta nueva etapa, capítulo 12 hasta el 25. Otra etapa en el estudio del Génesis. Vamos a leer allí en el capítulo 12. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 9, aunque en esta tarde solo voy a ver los 3 primeros versículos, no va a ser largo. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido, y de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev, región del sur. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Padre, por el registro de tus actos salvadores que podemos contemplar en este libro, estos actos a través de la historia, particularmente este de la vida de Abraham, este momento tan importante y tan crucial, Señor, para la historia de la redención. Cuando Dios llama a un hombre y hace una alianza, un pacto con él, y le promete que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender el registro de este momento tan especial y sus implicaciones para nosotros hoy en día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos retomando no, porque no hemos dejado no he dejado ni enfriar la etapa anterior. Estamos volviendo, estamos continuando, ¿verdad?, esta serie de este libro tan importante, el Génesis. En el primer periodo vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 la historia de los comienzos, el origen de las cosas. Hoy iniciamos la exposición de la segunda parte del libro del Génesis, que va desde el capítulo 12 al 25 y que es la historia de la vida de Abraham. Esa es la segunda parte del Génesis. Nuestro objetivo, hermanos, al exponer este libro tan importante para nuestra fe, porque es el libro de los principios, hermanos, y forma la base del resto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y tal vez sea por eso precisamente que este libro del Génesis es el libro más atacado, ¿verdad?, por los ateos, por los incrédulos, por los enemigos del Evangelio. Y tal vez porque este es el libro que pone el fundamento al resto de la narrativa bíblica. Si tú derrumbas los cimientos, el edificio se cae, ¿verdad? Bueno, pues el Génesis están los cimientos, los principios, los comienzos. En la primera parte del libro del Génesis, recordáis, ¿verdad?, pudimos ver los siguientes eventos importantes, a grosso modo, cómo Dios creó al mundo, cómo creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, cómo aquella pareja, siendo tentada allí en medio del huerto del Edén, desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido y son castigados. Vimos la promesa también de la llegada de un descendiente de la mujer,
que habría de aplastar la cabeza de la serpiente y traer la victoria final al pueblo de Dios. Promesa de Génesis 3:15, el protoevangelio. También vimos el establecimiento de una línea de descendencia, comenzando desde Adán, a quien le fue confiada precisamente esta promesa, le fue confiado el culto, la fe, el conocimiento del Dios verdadero, y es un linaje que va desde Set, hermanos, hijo de Adán, hasta Noé. Vimos todo eso. También vimos la fidelidad de Dios con respecto a Noé. Él preservó a Noé en una época de gran depravación, en donde el mundo caminaba todo hacia la perdición, hermanos. El mundo terminó siendo destruido por un diluvio porque el mundo se corrompió hasta sus raíces. Dios lo salvó por medio de un arca. Vimos mucho acerca de la vida de Noé, y cuando Dios envía un diluvio, hermanos, que destruye a la humanidad rebelde y al mundo de aquella época por completo. Vimos también, y qué triste, ¿verdad?, tener que recordar esto, vimos que a pesar de ese juicio universal, el mundo de nuevo se vuelve a corromper después del diluvio. El mundo no aprendió la lección y esa corrupción termina con la construcción de la Torre de Babel, donde Dios vuelve a enviar un juicio, confunde las lenguas y esparce a la humanidad por todos los lugares de la tierra. El hombre sigue buscando su independencia y su autonomía de Dios, lo mismo que hoy hace el hombre. Vimos también ese juicio de Dios sobre Babel, confundiendo las lenguas y esparciendo a la humanidad por todas las partes del planeta. Y ese registro, hermanos, que Moisés hace de la línea de descendencia de Sem, hijo de Noé, hasta llegar a Taré. Taré es el padre de Abraham, que será lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, en esta serie. Abraham, la imagen de... A ver si la encuentras, la imagen de la salida de Abraham. Abraham dijimos que habitaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia. Vamos a verlo ahí en el mapa una vez más. Los mapas te ayudan a memorizar y tener una ubicación espacial de las cosas. Él vivía aquí, en esta ciudad, Ur de los Caldeos. Era una ciudad muy importante en aquella época. En el último mensaje abordamos los siguientes puntos en el capítulo 11. Lo primero, las personas que formaban parte de la genealogía de Abraham. ¿De quién venía Abraham? Era descendiente de Sem, hijo de Noé, quien a su vez era descendiente de Noé, por supuesto, y que venía de la línea de Set hasta Adán, hasta atrás. Vimos también a las personas que acompañaron o que van a acompañar en la historia de Abraham en toda su vida, su padre, su hermano, su sobrino Lot y Sarai, su mujer. Vimos el inicio de su peregrinación cuando él sale de Ur de los Caldeos, como veis ahí, desde el sur de Mesopotamia. Él asciende en su salida hasta llegar allí al norte, Mesopotamia también, en lugar Harán. Y vimos la parada en esa ciudad. Allí se establece durante un tiempo, no sabemos exactamente el tiempo, y en donde su padre, Taré, muere. Muere y en donde Abraham termina siendo muy rico, se convierte en el jefe de ese clan familiar, adquiere muchas riquezas, muchos bienes, muchos ganados, muchos siervos y esclavos. Y lo que vamos a ver ahora, hermanos, es la repetición del llamado de Dios para que él deje toda su comodidad, todas sus raíces, y lo manda a salir hacia una tierra que Dios le habría de mostrar. Y esto es lo increíble, ¿verdad? Que Dios le diga, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. De momento no te voy a decir cuál es ni a dónde tienes que ir. Pero Abraham obedeció a pesar de esto. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, hermanos, yo quisiera exponer en primer lugar el llamado de Abraham que Dios le hace ahí en el verso 1, y después veremos las promesas que Dios le hace en los versos 2 y 3, y nos vamos a quedar ahí. El resto del pasaje lo veremos con la ayuda del Señor la semana próxima. No quiero hacer el mensaje muy largo, ¿verdad? Quiera Dios, nuestro Dios, bendecir la exposición de su palabra, porque es su palabra, y que nosotros podamos aprender mucho y enriquecernos a partir de este evento tan importante de la historia bíblica. Veamos entonces el llamado de Abraham, verso 1, capítulo 12. Dice ahí, y el Señor dijo a Abraham,
vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Este llamado sucedió cuando Abraham estaba todavía en Ur. Aquí en el relato él está en Harán, pero el llamado sucedió cuando él estaba en Ur de los Caldeos, conforme a lo que podemos leer en el libro de los Hechos, como mencionamos la semana pasada, capítulo 7, versículos 2 y 3, el sermón que Esteban dirige a los hebreos. Dice allí: Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres, el Dios de gloria, dice, apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí Esteban está corroborando y nos está dando el orden de las cosas. Por tanto, y siguiendo esta secuencia, este hilo, Abraham ahora está ahí en Harán, como lo dejamos en el capítulo 11, mientras que el llamado de Abraham ya había acontecido algún tiempo atrás, hacía unos años atrás. Y Moisés comienza a relatarnos ahora, hermanos, de tal manera que es posible para nosotros traducir, el hebreo lo permite, como que el Señor le había dicho a Abraham, como recordándole lo que ya le había dicho. Y la versión internacional lo traduce precisamente así: el Señor le había dicho a Abraham. ¿Y qué es lo que le había dicho? Sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando él estaba en Ur, solo que ahora lo está especificando cuando él está en Harán. Está como repitiendo ese llamado, ¿verdad? Esteban, el mártir, nos dice que Dios se le apareció a Abraham allá en Ur, como siendo el Dios de la gloria. Yo soy el Dios de la gloria, y se le aparece a Abraham, que Abraham no conocía a Dios en ese momento, un Dios glorioso, un Dios mayor, Abraham, que cualquiera de los dioses que tú, Abraham, estás adorando aquí en Ur de los Caldeos. Especialmente hablábamos de la adoración a la diosa de la luna. Él adoraba allí a esa diosa. Ur era un gran centro de adoración religioso con respecto a la diosa luna, como también ocurría lo mismo en Harán. Harán, al norte de Mesopotamia, también era un gran centro religioso donde se adoraba también a la diosa de la luna. Y ese fue el motivo que Dios se le aparezca a este hombre, ¿verdad? Dios se le aparece ahí a un arameo idólatra llamado Abraham. Y eso fue lo que motivó esa peregrinación familiar, que Dios se le había aparecido a Abraham y le dio esta visión, le dio este llamado. Y Abraham va con su familia desde Ur, salen hasta el norte, hasta Harán, y desde allí hacia Canaán. Y lo que motivó, hermanos, esto, y no lo sabíamos porque en el capítulo 11 no se nos cuenta, fue esta aparición de Dios allá en Ur, donde él vivía en medio de su tierra, en medio de sus parientes, en su tierra natal. Cuando Dios se le aparece a Abraham en Ur, Dios le ordena que fuese para una tierra que él le habría de mostrar, como dice en el verso 1. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Recordemos, hermanos, que Abraham era de aquella descendencia santa de la que ya habíamos hablado en los capítulos 1 hasta el 11, esa línea genealógica de la promesa, que comenzó con Set, que pasó por Noé y continuó con el hijo de Noé, Sem, hasta llegar a Abraham. Entre tanto, la descendencia general de los setitas, que era la descendencia de la promesa, se había corrompido. Se habían vuelto idólatras. El verdadero conocimiento de Dios se había restringido a muy pocas personas, y Abraham precisamente no era una de ellas. Podemos leer en el libro de Josué, que en aquella época, en Ur de los Caldeos, Abraham adoraba a otros dioses, como leímos, y él era un astrólogo. Según la tradición interpretativa de los rabinos, la palabra Abraham significa padre elevado, padre que mira hacia arriba, dando la idea de que Abraham estaba mirando las estrellas para poder interpretar su significado y adivinar el futuro. Él era un pagano cuando Dios se le aparece. ¿Qué te parece? Un pagano. Él no estaba buscando al Dios verdadero, no conocía al Dios verdadero, se había perdido el relato del Dios verdadero. Era un pagano más en medio de una ciudad llena de muchas personas. Él era uno más. Con todo, hermanos y hermanas, Dios lo escoge a él soberanamente. Y cuando digo que Dios lo escoge soberanamente, lo escoge porque Dios quiere escogerlo a él.
No porque vea un motivo especial en Abraham. Abraham era uno más. Soberanamente lo escoge. Cierra la ventana, cierre. No había nada en Abraham, hermanos. No había nada en Abraham. Él era un arameo que moraba en aquella región juntamente con otros, con muchos otros, porque era una ciudad muy, muy poblada para aquella época. Él seguía la cultura de la época, aquel mundo de falsas ideas, sirviendo a la diosa de la luna seguramente, cuando una noche, o tal vez por la tarde o de día, no lo sabemos, Dios se le aparece a Abraham como el Dios de la gloria, y ese Dios le dice a Abraham: deja todo esto que tú tienes aquí y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Y cuando Dios se le apareció, hermanos, con estas palabras, Él le ordena dos cosas a Abraham. ¿Os habéis fijado? Lo primero, como ya dijimos, que saliese de allí. Eso es lo primero que tienes que hacer. Sal de aquí, sal de en medio de tu parentela, de tus parientes. Sal de tu casa, de la casa de tu padre y de tus parientes y de tu tierra natal. Porque Abraham había nacido ahí en Ur de los Caldeos y era natural de aquella tierra. Por lo tanto, le dice: deja todo esto, Abraham, quiero que abandones todo esto. La segunda orden que Dios le da es que tienes que dirigirte a un lugar que te tengo que mostrar. Todavía no te voy a decir cuál es. Y vaya tela, que te digan: sal, deja todo tu casa y vete a un sitio, pero yo no te voy a decir de momento cuál. Te tienes que dirigir a un lugar que te tengo que mostrar, que yo te mostraré. Y hermanos, la visión de Dios con respecto a Abraham, hermanos, tuvo que haber sido clara. Que no le dejara ninguna duda a Abraham. Tuvo que tener mucha certeza Abraham de lo que estaba recibiendo de parte de Dios. El poder de convicción de Dios para mover a aquel hombre tuvo que ser muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Para salir de donde estaba plantado con todas sus comodidades, con todo lo que él tuviese, para seguir promesas que de momento no tenían fundamento. Vete a una tierra que te voy a mostrar, ¿pero cuál? Y Abraham no tenía noción ninguna de qué tierra era esa, ni Dios le había dicho nada por el momento. Es una tierra que ya te mostraré. Y Dios poco a poco, como iremos viendo, poquito a poquito, paso a paso, día a día, le va mostrando luz, otro poquito de luz, para que tú vayas caminando poquito a poco. Esa es la vida de fe, hermanos. A todos nos gustaría conocer lo que nos traerá de aquí a 5 años o 10 años, pero no, Dios te va revelando pasito a pasito. Te da luz para que des un paso y luego otro y otro, pero no te revela todo el camino de repente. Nuestro caminar es por fe, hermanos, como hizo Abraham. Y lo iremos viendo, lo iremos viendo. Yo te voy a mostrar una tierra, pero de momento no te voy a decir cuál es. No sabía dónde era, ni el tamaño de ella, ni hacia dónde debería de viajar, no lo sabía. Es por eso que el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 8, nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Hace falta mucha fe, hermanos. Dios tuvo que ser muy claro, ¿verdad? La visión tuvo que ser muy potente, muy clara, para salir sin saber a dónde iba. En fe, yo salgo, ya me irás mostrando el camino, y así fue. Y cuando miramos en un mapa como este que tenemos aquí de aquella época, nos damos cuenta de que Ur está aquí en la mano derecha, abajo, al sur, y él tuvo que subir hasta Harán, arriba, al norte, siguiendo el río Éufrates, y luego descendió hacia la tierra de Canaán, hasta aquí abajo, ¿verdad? El río Éufrates es este que va por aquí. Y esa era una ruta común que usaban los peregrinos, y ya expliqué por qué. Porque había agua y había pastos, y la gente iba con sus ganados, camellos, ovejas, bueyes, y tenían que comer y beber. Y las personas igual. Y si no había agua, por ahí no podías cruzar. De hecho, el camino más corto hubiera sido este. Pero ahí hay un desierto que, si tú vas con niños, ganados, te quedas atrás. No llegas. No llegas. Entonces, esa era la ruta de peregrinación de aquellos de hace 4.000 años. Hermanos, conforme a lo que vimos en el capítulo 11, Abraham se detiene en Harán, que era también una gran ciudad, una metrópolis importante, un centro cultural, y allí se detuvo durante algunos años con su padre, hasta que su padre fallece, su padre muere. Y allí él termina, como veremos, siendo muy rico juntamente con su sobrino Lot. Los dos se enriquecen, de tal forma que veremos que después, debido a la gran riqueza que cada uno de los dos había adquirido,
llegaron a tener disputas con sus ganados y los lugares de pastoreo. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Dios le hace algunas promesas. Son 7 las promesas que Dios le hace a Abraham y es lo que nos queda por ver en esta tarde. Recordemos, hermanos, que a estas alturas de la historia los hombres ya se habían esparcido por el mundo conocido y había docenas y docenas de naciones, pueblos y lenguas y tribus después del fenómeno de Babel, como ya vimos. El verdadero conocimiento de Dios, como os dije antes, estaba restringido a un pequeño número de personas. Cuando Dios se le aparece a Abraham allá en Ur y le dio la orden de salir, Dios le hace a Abraham 7 promesas. Son 7 los puntos de la promesa que Dios le hizo a este hombre, a este pagano, cuando se le apareció ahí en Ur de los Caldeos. La primera promesa, ¿cuál es? Haré de ti una gran nación. La encontramos en el verso 2. Esta promesa está en contraste con el hecho de que Abraham no tenía hijos y su mujer era estéril. Y Dios le dice, haré de ti una gran nación. Y no tenía cómo generar una descendencia para Abraham, su mujer Sarai era estéril. Sin embargo, la primera cosa que Dios le dice es que Dios iba a hacer de él, que no tenía hijos, una grande nación y numerosa. Esa es la primera promesa. La segunda promesa, todavía en el verso 2, le dice Dios, yo te bendeciré. ¡Wow! Lo que significa, yo te voy a mostrar mi favor, Abraham. Yo voy a estar a favor de ti, te voy a bendecir, te voy a rodear de bendiciones materiales y espirituales, mucho más de lo que tú tienes ahora, mucho más. Yo, el Dios de la gloria, Abraham, estaré a tu lado todo el tiempo, yo seré tu escudo, tu defensor, yo seré tu proveedor y te voy a cubrir de todo tipo de bendiciones, Abraham. Yo te bendeciré. Qué promesas, qué tremendas cada una de ellas. Tercera promesa, yo voy a engrandecer tu nombre, Abraham. Mira, hermanos, Abraham en Ur de los Caldeos era un completo desconocido. Era uno más, un don nadie. Me atrevo a decirlo. Vivía allí con su familia, con todos los demás. Y Ur ya nos demostró la arqueología que era una ciudad cosmopolita muy poblada, ubicada en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, al sur de Mesopotamia. Era una ciudad portuaria, esos ríos eran navegables, a través de esos ríos se hacían grandes negocios, iban barcos cargados de trigo y de cereales, porque allí se producía mucho cereal. El comercio allí era muy importante y había mucha gente allí en Ur. Y Abraham era uno de los muchos habitantes de aquella ciudad. Si tú llegases a Ur y preguntases por la casa de Abraham, oye, fulano, ¿dónde vive Abraham? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Hijo de quién? ¿Pero quién? No lo conozco. Vete allí más adelante y pregunta en aquella... Oye, ¿Abraham dónde vive? No sé quién es. No era conocido. Abraham no era conocido, era uno más. Era uno más. No lo conozco. Nadie sabía quién era Abraham allí en Ur, pero Dios nos dice aquí, yo engrandeceré tu nombre. O sea, Abraham, yo voy a hacer de ti que seas famoso, tan famoso en medio de todas esas naciones, pueblos, lenguas y tribus que se esparcieron por el mundo, que todo el mundo va a saber de ti. Y han pasado 4000 años y estamos hablando de Abraham. Y Abraham es conocido en todo el mundo, hermanos. Todo el mundo sabe quién es Abraham. Todo el mundo. Él es el padre de las naciones árabes también. Y esto es muy interesante también, este punto, hermanos. Porque como vimos en el capítulo 11, ¿recordáis cuál era el deseo de aquellos hombres que construyeron la Torre de Babel? ¿Recordáis lo que ellos decían? Su deseo era el de hacerse un gran nombre. Versículo 4 del capítulo 11 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, que todos nos conozcan por esta torre, que esto es la maravilla de las maravillas, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, hagámonos un nombre. En el capítulo 11, hermanos, los hombres quieren hacerse famosos construyendo una torre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Para mostrar que su autonomía, su poder, su independencia, su conocimiento tecnológico de la época que dominaban el ladrillo, ¿verdad? Esta era la arrogancia del hombre en aquel momento. Queremos ser famosos, queremos hacernos un nombre. ¿Ves la diferencia aquí? Aquí Dios llama a un hombre, a Abraham, y le dice, yo te voy a hacer a ti famoso, Abraham. Pero voy a ser yo quien lo haga.
Lo que importa es esto, no que tú quieras ser famoso y que hagas todo lo posible para ser conocido, no. Es Dios quien lo va a hacer. Es Dios quien permite que tú seas, que tu nombre sea engrandecido. Es Dios quien lo va a hacer, no tú. Y fue esa la promesa que Dios le hizo a Abraham, hermanos, que su nombre sería célebre entre todas las naciones. Y dime tú si eso no es verdad. A día de hoy sabemos que el personaje de Abraham es conocido en el mundo entero. Y han pasado 4000 años. Cuarta promesa. Dios le dice, sé una bendición. Esto sería como un imperativo, una orden, sé una bendición, aunque la mejor traducción sería, serás una bendición. Y podemos juntar las dos cosas, ¿verdad? Ya que en el hebreo esto lo permite, ¿verdad? Es como que Dios está diciendo, yo te voy a bendecir y tú vas a ser un canal de bendición para otras muchas personas, Abraham. Las bendiciones que yo te prometí a ti, que yo te daría, no son solamente para ti, sino que a través de ti otras personas serán alcanzadas, serán bendecidas gracias a ti. El plan de Dios iba más allá de Abraham, Dios estaba mirando más allá de Abraham. Dios tenía en mente, en realidad, hermanos, a todo el mundo, los descendientes de Abraham y al mundo en general. El próximo punto ya lo encontramos en el verso 3. Al final del verso 3, Dios dice así, y esta sería la quinta bendición, hermanos. En ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. ¿Tú te puedes imaginar el asombro de Abraham al escuchar esta promesa? ¿Cómo es esto? Todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de mí. Imagínate que Dios se te aparece, mi hermano, mi hermana, y te promete todo esto. En ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Tú te tienes que sobrecoger de asombro porque dices, ¿cómo? Esto puede significar o ser entendido de dos maneras, hermanos. A través de ti yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, o simplemente Dios está colocando a Abraham como el cabeza de una nueva humanidad, cabeza de un nuevo pueblo, del cual todas las personas que de él participasen serían bendecidas, todos los que viniesen a través de él, ¿verdad? Podríamos coger cualquiera de las dos interpretaciones, son posibles ambas interpretaciones, las dos son posibles en el texto. El punto es que Dios, hermanos, no iba a bendecir solamente a Abraham. Es que en Abraham, o sea, a través de él, por medio de él, todas las naciones del mundo, hermanos, serían bendecidas, todas. Está claro que aquí, hermanos, lo que encontramos, lo que tenemos aquí es una referencia ya incipiente al Mesías. Se está anunciando de alguna forma al Mesías, ¿verdad? Aunque esta sea todavía una referencia un tanto velada, y sobre todo para Abraham. Nosotros lo podemos ver en perspectiva y decir, ya está hablando del Mesías. Pero Abraham ignoraba todavía. Una referencia discreta, pero esta referencia en el fondo aquí, hermanos, y cuando estudiamos toda la historia de la revelación, ¿verdad? Nos damos cuenta de que Dios simplemente está diciendo a Abraham, mira, de ti vendrá aquel con mayúsculas que habrá de bendecir a todas las naciones, Abraham. Pero Abraham estaba todavía, no entendía, hermanos, eso, el alcance de esa promesa. Y está claro que la persona a la que se refiere aquí, hermanos, es el Señor Jesucristo. Amén. Porque de él todas las naciones reciben perdón de pecados y se reconcilian con Dios si creen y se arrepienten, ¿verdad? Pero aquí todavía está muy temprana la promesa, muy en ciernes, para que Abraham pueda entender todas las consecuencias de lo que Dios le está diciendo aquí. Abraham, yo creo que aquí no entendía plenamente el desarrollo de esa promesa. Es por eso que Abraham salió por la fe, creyó a Dios, pero no entendía muchas cosas, porque él simplemente escuchó esto y comprendió lo que pudo. No sabemos hasta qué punto, porque Dios no se lo había revelado todo plenamente. Y él salió de allí por medio de la fe, hermanos. Creyó a Dios, le creyó a Dios. Entonces, por medio de Abraham, Dios habría de bendecir a todos los pueblos, porque por medio de él habría de venir el Salvador prometido, nuestro Señor Jesucristo. El que habría de vencer a la serpiente, el que habría de vencer al pecado y sus efectos, que fueron originados allá en el jardín del Edén, y que esa bendición habría de alcanzar a todo el mundo, hermanos. La sexta promesa, en el verso 3, escucha que aquí hay un detalle bonito que te voy a explicar. Bendeciré a los que te bendigan. Esa bendición que Dios promete que será para todas las naciones está condicionada, ¿verdad?, por la manera en que las naciones habrían de tratar a Abraham. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es, aquellos que te bendigan,
Aquellos que reconozcan que tú eres mi escogido y que eres el portador de las promesas, que eres el padre del Mesías, aquellos que crean esto, yo los bendeciré con las mismas bendiciones, Abraham, que derramaré sobre ti. Es condicional. Y la séptima promesa, yo maldeciré al que te maldijere. Yo no sé si notaste la diferencia porque es muy sutil. Y yo hasta hace poco tiempo no lo había notado. Pero aquí hay una diferencia. Dice, bendeciré a los, plural. Bendeciré a los que te bendijeren. Es plural, es una mayoría. Y maldeciré al, es uno, al que te maldijeren. O sea, la bendición está en plural. A los, la bendición está en plural, a los, y la maldición en singular. Significando con esto, hermanos, que el deseo de Dios es más o está más en bendecir a las personas que en maldecirlas. ¿Te diste cuenta? Sin embargo, esa bendición sobre las naciones, hermanos, es condicional a la actitud de las naciones, de las personas, de los individuos que tuviesen con Abraham y sus descendientes, especialmente el Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que reconozcan a Abraham, hermanos, y al descendiente de Abraham, el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, estos serán bendecidos con las bendiciones también de Abraham. Pero aquellos que maldijeren a Abraham y a su descendiente, que es Jesucristo, aquellos que hicieren eso serán, ¿qué? Maldecidos. Serán maldecidos. Y estoy terminando, queda un minuto. Serían maldecidos igualmente por Dios. No recibirían las bendiciones prometidas, que incluyen no solo la bendición material, es mucho más que la bendición material, sino especialmente las bendiciones espirituales. La redención, el perdón de los pecados, la victoria, la redención de las consecuencias de la caída que había acontecido allí en el jardín del Edén. Todas son bendiciones espirituales. Y hermanos, aquí a esta altura podemos percibir, termino, la importancia de este momento histórico, de esta revelación de Dios a Abraham, la grandiosidad de esta aparición del Dios de la gloria a Abraham, allá en Ur de los Caldeos. Este es un paso muy importante. Aquí Dios revela ya la fase siguiente, es el siguiente paso del plan que comenzó a desarrollarse allí en el jardín del Edén con esa promesa de Génesis 3:15, de tu simiente nacerá. Pues este es el segundo paso. Este es el segundo. Aquí el plan adquiere una nueva connotación, hermanos. Avanza a un nuevo nivel y se revela otra página del plan de Dios. ¿Os habéis dado cuenta? Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero es así. O sea, aquellos descendientes de Set que eran los portadores de la promesa, hermanos, serían constituidos en una nación, y de ti haré una nación grande. Y esta nación estaría compuesta por los descendientes de aquel hombre que no tenía hijos, Abraham. Aquel pagano llamado Abraham, hermanos. Y Dios había de bendecir a los descendientes que aún no existían de Abraham, y a través de ellos alcanzar ¿a quién? A todo el mundo. De aquella nación vendría aquel con mayúsculas que vencería al mal, y aquella bendición sería para todo el mundo, hermanos. En ti serán benditas todas las naciones. Aquí tenemos, hermanos, concluyo con esto, la revelación hasta este punto en la Biblia. Aquí tenemos la revelación más clara hasta ahora de aquel plan de Dios que puso en movimiento allá en el jardín del Edén después de la caída, cuando cayó la primera pareja, ¿verdad? La llamada de una persona, la construcción de una nación, la promesa de un descendiente de esa nación que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, y la promesa de bendición para todo el mundo que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es el siguiente paso. Por eso Abraham es tan importante. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí.